Bueno, vamos a comenzar y quien quiera que vaya pasando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por venir a todos y también a las personas que están conectadas en línea. Vamos a hacer una presentación ágil y rápida porque lo que nos interesa es la interacción con ustedes. Entonces vamos a empezar abordando algunas preguntas importantes y después vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Entonces, bueno, vamos a empezar con la situación actual de la institución. Durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta que existe una falta de comunicación entre las distintas áreas del centro. En particular, entre la administración y los investigadores, la comunicación es muy deficiente. No quiero decir que en todos los casos, porque hay algunas personas que realmente tienen buena comunicación, pero no es en lo general. Ahora, no solamente es el problema de comunicación entre los investigadores y la administración, en particular las distintas áreas no se comunican y eso nos impide hacer algunas tareas sustantivas de manera efectiva. Se requiere mantenimiento a una buena parte de las instalaciones. Si somos un poquito observadores y damos vuelta en algunos lugares del centro, podemos observar vidrios rotos, puertas caídas, registros abiertos, centros de carga abiertos. Eso puede ser incluso peligroso. Laboratorios y equipamientos en estado de obsolescencia. Muchos de nuestros laboratorios están ya en camino de la obsolescencia. Pueden decirme que algunos no, estoy de acuerdo, pero no es el caso general. Tenemos un problema grave en la ausencia de aplicación de protocolos de atención a problemas de acoso laboral y o sexual. Muchas veces van acompañados a ambos problemas. No tenemos atención efectiva de esos problemas, a pesar de que tenemos las instancias que deberían tomar cuenta de esto y resolverlo. Pero no se trata nada más de tener la burocracia y las áreas, sino que tenemos que actuar. No tenemos un esquema apropiado de jubilación de investigadores. El problema es que la planta se está envejeciendo y no tenemos manera de renovar. Y eso eventualmente va a ser muy perjudicial para la institución. Vamos a morir de inanición. Necesitamos atender ese problema. Otro problema que es muy grave es la disminución considerable de la matrícula. Tenemos una disminución de más del 40%. ¿Y esto lo tiene incluso? Es un problema, eso sí, bastante grave. Sí. Ahora, tenemos una disminución de más del 40%. Entendemos que la pandemia ha sido un factor, pero necesitamos revertir esa tendencia de disminución. Otro punto que nos aqueja fuertemente es que nuestros recursos tecnológicos están fragmentados, monopolizados y subutilizados, por la misma razón. Al fragmentar, muchas veces los profesores no tienen estudiantes, o muy poquitos, y tienen mucho equipo que no se está usando. Entonces eso es un problema grave, sobre todo porque no hay dinero para equipar de manera completa a todos nuestros laboratorios. Por lo tanto, pulverizamos recursos y no los utilizamos de manera efectiva. Otro problema es que existe favoritismo en la asignación de recursos. Uno más es que tenemos instalaciones deportivas deficientes. Necesitamos mejorar porque una de las prestaciones importantes que puede dar el centro de investigación es sus espacios de convivencia para sus trabajadores. Y no son suficientemente apropiados. Ahora, ¿qué problemas afectan el funcionamiento del ciclo de Estado? Uno de los más graves es la sobrecarga administrativa para los investigadores.
Los investigadores, para poder conseguir cualquier componente, cualquier equipo, cualquier insumo, necesitamos hacer una cantidad de papeles enorme. Los investigadores no somos administradores, y eso lo he dicho muchas veces a la administración, y aunque aparentemente hay sensibilidad, no existe realmente solución. Entonces hacemos más trabajo administrativo que el trabajo técnico que se supone deberíamos estar haciendo. Eso no puede seguir así. Hace falta el liderazgo de nuestras autoridades. Por ejemplo, se presenta la pandemia de COVID-19 y el CIMBESTAB en ningún lado se escuchó. Eso es gravísimo. Tenemos el área biológica del CIMBESTAB, es la mitad del CIMBESTAB. Entonces a mí me manda un claro mensaje que el área biológica necesita apoyo. No puede ser que en una pandemia tan complicada el CIMBESTAB no estuviera presente dando solución. Hay que atender eso. Si el área biológica del CIMBESTAB está sufriendo, todo el CIMBESTAB se va a ir para abajo. Algunos programas de estudio requieren actualización. Yo me atrevería a decir que la mayoría. Pero no quiero realmente entrar en esa polémica, porque pueden decir algún colegio que ellos sí están muy actualizados. Pues no quiero meterme ahí, pero sé que a algunos les hace falta actualización. Y bueno, no hay un plan de desarrollo institucional. Necesitamos un plan de desarrollo institucional para cumplir con los objetivos y finalmente la misión de la institución. Sin planes de desarrollo no sabemos cómo operar. Necesitamos urgentemente ese plan. Otro punto es que no hay esquemas integrales de atención a los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener un seguimiento más puntual. De nuevo, muchas personas me podrán decir aquí, investigadores, que sus estudiantes están muy bien atendidos, pero no necesariamente es el caso general. También existe una carencia de acciones institucionales de promoción de los posgrados. En el pasado teníamos algunas acciones importantes que se han venido eliminando y prácticamente se les deja a los diferentes departamentos, colegios, unidades que hagan su propia promoción. Y todos sabemos que no tenemos el dinero suficiente a nivel departamental para hacer eso. Necesitamos tomar una postura institucional para cubrir esta necesidad. Desde la Secretaría Académica se tienen que hacer acciones agresivas para promover nuestros posgrados. Como dije antes, y lo vuelvo a repetir aquí, hay una falta de cohesión entre la administración y el resto de la institución. Eso se tiene que terminar. Algunas áreas operan como ventanillas de atención al usuario, olvidando que la administración forma parte integral del CIMBESTAB. La administración es el CIMBESTAB también, y al parecer ellos están en otro lado. No puede ser eso. CIMBESTAB es la administración, los departamentos, los técnicos, el personal manual, todos somos la misma comunidad. La administración necesita entender eso. No puede ser ventanillas de atención de usuario. Si no, entonces tenemos la burocracia en casa. Y eso, recuerden que el hecho de no tener esa burocracia fue lo que hizo el CIMBESTAB grande. Y el hecho de tenerla es lo que nos está metiendo en problemas ahora. Los 2 últimos años de silencio institucional han sido fatales. Tal situación no debe repetirse. En crisis, la comunicación es aún mucho más necesaria. En la pandemia, no recibíamos instrucción realmente. Nos fuimos a la casa y muy poco nos dijeron las autoridades de qué deberíamos hacer. Eso no puede ser. Muy bien. ¿Por qué decidimos participar en el proceso de auscultación? Primero, porque nuestra institución requiere una reorientación en su funcionamiento. Segundo, necesitamos recuperar la motivación y el liderazgo. Tercero, necesitamos planes de desarrollo para ser internacionalmente competitivos. De nuevo aquí, algunas áreas son internacionalmente competitivas, pero no todas. Cuarto, requerimos actualizar los objetivos de acuerdo con las necesidades presentes.
Bien, ¿qué distingue nuestro proyecto académico y de funcionamiento para el CINVESTAB? Primero que nada, la inclusión. Quiero hablar de eso porque es muy importante. El CINVESTAB no puede funcionar si las áreas están disgregadas, si nuestros diferentes trabajadores están olvidados, no están reconocidos. Los investigadores necesitamos de toda la estructura para poder hacer nuestro trabajo. Pero para poder hacer el trabajo bien, necesitamos incluir a nuestro personal. Todos somos parte de esta institución y todos vamos a ser parte de la solución. Número 2, respeto a la diversidad del CINVESTAB. Eso es fundamental. Si un director piensa que el resto de la comunidad tiene que ser como él, entonces se le va a ocurrir hacer una COPEI a su imagen y semejanza. ¿Sí? Pues una COPEI a imagen y semejanza de la gente que está dirigiendo resulta en categorías altas para la gente que está dirigiendo. Y para todo aquel que sea diverso y diferente a esa persona, va a estar penalizado. Eso no es admisible. Necesitamos un CINVESTAB donde se respete la diversidad. Vamos a dar también atención integral a los problemas, porque tenemos muchos problemas y hay soluciones parciales, pero se requieren soluciones integrales para resolverlos completamente. Otro punto es la transparencia. Nosotros vamos a dar a conocer todo lo que suceda a nivel administrativo para poder entre todos tomar decisiones correctas. Los departamentos muchas veces no saben qué está sucediendo, cómo vienen los recursos, qué está pasando, y entonces no pueden tomar decisiones. Para cuando se les informa, ya pasaron varios meses y ya no pueden reaccionar de manera correcta. Necesitamos tener una organización fuerte al interior y al mismo tiempo tener una proyección al exterior para poder conseguir recursos. Tenemos dinamismo, eficiencia y sobre todo presencia. Necesitamos un aparato directivo presente, porque si no está presente no puede resolver ninguna necesidad de urgente. Y finalmente liderazgo. Bueno, muy bien, son muchas preguntas, pero al final de cuentas necesitamos respuestas, ¿no? ¿Cuál es la clave entonces para recuperar nuestro CINVESTAB? Para contestar, veamos el siguiente escenario. Fíjense, queremos hacer un viaje en un automóvil. ¿Va? Para llegar al destino, ¿qué componente del automóvil es más importante? ¿El volante? ¿Las llantas? ¿El motor? O sea, ustedes podrían decir, pues es más importante el volante o es más importante las llantas. La realidad es que si le quitamos cualquiera de esos, no nos movemos ni siquiera a la esquina. Respuesta, todos son importantes. Cualquier componente que falle provoca que el automóvil deje de funcionar. Un automóvil que se encuentra paralizado, eventualmente se vuelve chatarra. Y señores, el CINVESTAB está semi-paralizado. Vamos a hacer una similitud entre la comunidad del CINVESTAB y el escenario planteado anteriormente. La comunidad del CINVESTAB puede estructurarse en las siguientes categorías: personal científico y técnico, personal manual, personal administrativo, autoridades y estudiantes. Rugosamente son las categorías que tenemos aquí. El personal científico y técnico es como la máquina, es la fuerza motriz del sistema. El personal manual es como las llantas y las herramientas. Ellos nos dan soporte y mantenimiento. El personal administrativo es como el volante y los pedales. Son quienes hacen posible orientar las actividades para llegar a los objetivos que se desean. Las autoridades finalmente representan al piloto y copiloto, quienes se encargan de conducir el automóvil para que los pasajeros lleguen a su destino. Es un símil, ¿verdad? Ahora, los estudiantes son quienes representan a los pasajeros. Ellos desean realizar el viaje con éxito.
En el viaje van a aprender el camino de la ciencia y la tecnología y se maravillarán de sus resultados, tal como los pasajeros del automóvil disfrutan los paisajes en su recorrido. Esos son nuestros estudiantes. Para poder cumplir con nuestra misión, necesitamos un Simvestab unido, armonioso, de una pieza, como este Volkswagen que está aquí. Con inteligencia, podemos convertir este Volkswagen en un Simvestab fortalecido. Los jóvenes dirán, un automóvil tuneado. Idealmente, el objetivo sería contar con un Simvestab supercargado, asombroso. En pocas palabras, quisiéramos convertirnos en algo como esto. Un Simvestab unido es la clave para lograr eso. Necesitamos que el Simvestab esté unido. Muchísimas gracias a todos. Esos son mis datos. Tenemos ese correo electrónico que está ahí, que Cegestic nos hizo el favor de proporcionar. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, dudas, pueden escribirnos allí. Entonces, muchas gracias y daremos apertura ahora sí a una interacción con todos. Muy bien, entonces, si alguien quiere hacer un comentario, alguna sugerencia, inquietud, pregunta, también aceptaremos a los asistentes remotos. El doctor Cerdeira nos pasó una lista de comentarios antes de este evento. Yo voy a intentar dar todas estas junto con las que surjan de aquí, de los que salen con le permitimos a la doctora que quiere comentar respecto. Mauricio, nomás antes de empezar, yo quisiera decir algo. Sí. A los que están aquí encima, enfrente del escenario, quiero decirles que es un honor que hayan ocupado esos lugares. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, necesitamos todos estar aquí, estamos incluirnos, pero también hay que trabajar juntos. ¿Listo? Oye, entonces voy a comenzar leyendo una de las inquietudes que nos pasaron por escrito. Pues una de ellas dice: el alejamiento de la dirección del centro de los investigadores. No hay contactos de trabajo, no se hacen reuniones con los colectivos de profesores, no se incentivan los buenos resultados en los diferentes ramos. ¿Este comentario tiene algo? No, bueno, básicamente ya lo mencionamos, ¿verdad? Estamos muy conscientes de eso. Más bien yo, si está el doctor Cerdeira aquí, que nos pudiera decir realmente alguna inquietud adicional sobre eso. No, ahí está todo. Ahí está, ese es el núcleo. Pues entonces hay que dar a conocer las inquietudes. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy del sector de Intendencia. Y la verdad, a mí en personal me da mucho gusto que el doctor Aldo haya tomado la determinación de participar en la dirección del Simvestab, ya que desgraciadamente, como él manifiesta, nos encontramos en una situación muy difícil, tanto ustedes como académicos, como nosotros como trabajadores, docentes. Desgraciadamente la institución pues, se ha ido por otro camino, ha tratado de hacer las cosas a su modo y vemos que no ha resultado. Tristemente vemos que el Simvestab, lejos de ir en un camino hacia un futuro exitoso para todos en general, vemos que desgraciadamente vamos para atrás. Y la verdad de esto, nosotros lo hemos platicado con el doctor Aldo muy en corto y sabemos que la administración hoy en turno, desgraciadamente, ha hecho muy malas cosas y desgraciadamente no toma parecer ni a los profesores que son la parte esencial del Simvestab y mucho menos a los trabajadores que somos nosotros. Entonces, ojalá y la verdad, esto sirva para bien, que el doctor Aldo pueda en un futuro muy cercano ya estar de director, y podamos darle vuelta al Simvestab para bien de todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿No quieres subir, Jorge, acá?
¿Vas a gerente? Porque al trabajo le da miedo. Buenas tardes, Andrés Rojas, del Departamento de Psicología, soy estudiante y solamente tengo una pregunta para usted. ¿Qué tiene pensado respecto a la difusión del Centro de Investigación hacia la población en general? Porque es triste saber que ellos no nos ven como una necesidad. Nosotros sabemos que la ciencia es una necesidad para todos, ¿no? Y no podemos restringirla, pero es triste que incluso la comunidad que está a nuestro alrededor no sabe qué hacemos o para qué funciona la ciencia que realizamos aquí. Entonces, ¿cuál sería su propuesta para difundir lo que hacemos aquí en Silvestre? Muy buena pregunta. Básicamente, mira, vamos a hacer algunas acciones como esta. Vamos a acercarnos al Instituto Politécnico Nacional. El IPN tiene su canal 11, que finalmente nosotros somos de alguna forma parte. Además, vamos a estar también acercándonos a una radiodifusora. Y una muy importante acción que vamos a ejecutar es vamos a ir al Fondo de Cultura Económica para proponer a las autoridades de ese organismo llevar a cabo una colección. Hace años se tenía una colección de la ciencia desde México, ¿verdad? Ahora vamos a intentar una parecida con la ciencia desde el simple estado, algo así. Y obviamente vamos a seguir trabajando con las redes sociales. Eso ahora es fundamental. Sí, muchas gracias. Otra cosa es, ¿usted va a estar abierto a diálogo con un grupo específico de sus iniciativas respecto a la difusión, por ejemplo? Totalmente. ¿Motive de alguna manera o esté abierto a sugerencias o solamente de acuerdo a su plan usted va a realizar lo que cree conveniente? No, aquí estamos diciendo que es una tarea de todos. Nosotros obviamente vamos a tener personas responsables. Aquí el Silvestar tiene su área de difusión, entonces ellos son los primeros, ¿verdad? Pero si hay buenas ideas, claro está que se van a tomar en cuenta. ¿Alguien más va a participar con algún comentario o pregunta? Una discusión rápida, ¿qué hay respecto a la existencia de los dos sindicatos que tenemos ahora, académicos y trabajadores? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se va a encontrar con ellos el diálogo? Porque de alguna manera soy representando una parte de la comunidad, pero de todos modos vemos cuál es la situación de Silvestar. Bueno, ese es un punto importante. Recuerden que teníamos la jurisprudencia 196, que es sustituida por la 2-2020. En la 2-2020 lo que se manifiesta es que puede coexistir perfectamente ambos sindicatos, ¿sí? Y incluso en modalidades mixtas. Entonces la ley, la jurisprudencia no marca ningún impedimento para la operación de ambos sindicatos. Eso es lo que puedo decir. Si gustan, podemos más adelante dar a conocer la jurisprudencia 2020. Aquí podemos venir, sin problema. ¿Alguien más? Voy a leer otra de las preguntas que nos pasaron, si gustan. Bueno, continúa si quieres. Uno de los problemas fundamentales, coincido con todos los problemas que manifiestas en tu lista, pero hay prioridades, no todos son igualmente prioritarios. El problema fundamental es la ausencia de dinero. Dinos cómo vas a conseguir dinero, eso es lo más importante. Si no hay dinero, la institución no se mueve. Y el otro problema fundamental que tú lo pones en términos muy moderados, son bastante graves, es el envejecimiento de la planta académica. Los investigadores no se quieren jubilar, que no tienen las condiciones para jubilarse. Y una de las razones por las que hay tan pocos candidatos en esta convocatoria es porque habiendo gente talentosa de más de 60 no se pueden presentar por problemas del decreto. Entonces, para mí esos son los problemas fundamentales, además por supuesto de todos los que mencionaste, que seguramente van a salir a la vista. Y por último, te invitamos a visitar el departamento, a platicar directamente con los colegios de profesores, porque yo creo que no conoces el área biológica.
Creo que es fundamental que te acerques, que conozcas de viva voz a cada uno de los departamentos para que puedas elaborar un plan conociendo pues todas sus problemáticas, que no son las mismas en las diferentes áreas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estaremos ahí con ustedes. Ahora, respecto de las dos preguntas, la primera era ¿cómo se va a conseguir dinero? Bueno, quiero hablar un poquito. Desde mi posición de investigador, yo he traído a esta institución más de 50 millones de pesos. Tú puedes pensar que es poquito, pero tomando en cuenta que soy un investigador solo, no es tan poquito. Ahora, en la posición de director se tienen otro tipo de formas de llegar a los diferentes organismos que podemos, de donde podemos obtener recursos. Para empezar, hay que ir a las cámaras de diputados y de senadores. Ese es el primer lugar a donde tenemos que estar, y de manera muy incisiva. Ahora, no nada más eso, las empresas son importantes, estamos desvinculados casi totalmente con ellas, vamos a acercarnos con las empresas. Y tercero, en la misma línea, nos vamos a asesorar de gente que sabe cómo traer dinero, porque hay gente que en esta institución ha traído dinero y lo vamos a integrar con nosotros para que se siga trayendo ese recurso. Entonces eso es cuanto a la parte del dinero, y el segundo es la parte de la jubilación, que como bien marcas, a lo mejor lo puse yo muy suave. No, es muy severo el problema. Pero ya tenemos por ahí alguna propuesta de solución que les estaremos compartiendo en su momento, a nivel de los colegios. Ahora, respecto de un director que tenga más de 60 años, yo creo que eso de manera natural ya se va a dar, porque por ahí los diputados acaban hace poco de pasar una ley donde esa parte se va a permitir que todo el mundo pueda tomar un cargo de este tipo, aunque tenga más de 60. Y si no, necesitamos nosotros de alguna manera incidir en la política del gobierno para que el decreto se modifique. Eso es una acción que como director se puede buscar a través de la junta directiva, y de ahí directamente a la SEP y hasta el presidente de la República. Creo que se necesita, porque como bien se apunta aquí, hay investigadores que tienen más de 60, que están totalmente fuertes, enteros y con toda la experiencia. Ahora, hubo una razón por la cual se pusieron esos 60 años, pero ahora la medicina y la ciencia han evolucionado mucho, y esa razón a lo mejor ya ahora ya no es lo que fue en el momento que se puso esa restricción. Doctorado, en su primera o segunda diapositiva usted hizo una radiografía bastante acertada de problemas relevantes para el CIESTAB. Yo quisiera que brevemente nos señalara una acción en particular dentro de su plan de trabajo para solventar cada una de esos problemas que usted tan claramente señaló. ¿En la primera diapositiva? O la segunda. Ahí. ¿Esa? Bueno, falta de comunicación entre las distintas áreas del centro. Una cosa que vamos a hacer es que cada 3 meses vamos a venir a Rosenblum. Eso nunca se ha hecho, lo vamos a hacer. Pero estas áreas todas tienen un jefe. Entonces aquí van a estar los jefes, junto con el secretario de planeación, el secretario administrativo, el secretario académico y el director. Aquí van a estar ante la comunidad dando informes. Vamos a dar informes de resultados, todos. No nada más el director, los secretarios, todos los de cada área. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, un área puede decir: es que yo no hago mi trabajo por eso, porque la otra área no me ayuda. A ver, jefe, ¿qué pasó? Aquí se van a ventilar esas cosas. O sea, ya se va a terminar eso de que cada quien está en su lugar. Vamos a traerlos a todos aquí. Mantenimiento. Bueno, ahí necesitamos, una vez que tengamos el presupuesto
y hayamos hecho un análisis de las necesidades, necesitamos ver, como decía el colega, priorizar, vamos a priorizar, pero una parte de las instalaciones sí están muy deterioradas, necesitamos darle mantenimiento, pero lo tenemos que priorizar y ahorita no sabemos realmente cómo está la distribución del presupuesto. Ajá. Laboratorios y equipamiento en estado de obsolescencia. Bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer es crear laboratorios combinados y inyectarle recursos, porque ahorita básicamente cada investigador tiene que conseguir sus propios equipos y eso ya no es viable, necesitamos combinar y entonces meterle dinero, digamos, a cosas prioritarias a nivel nacional, que tenemos varias. La ausencia de aplicación de protocolos de atención a problemas de acoso laboral y sentido sexual. Hay protocolos internacionales, pero tenemos que traerlos y tenemos que aplicarlos. Ajá. La situación es complicada porque, por ejemplo, el acoso laboral, si no hay un seguimiento muy preciso, se pierde y parece que no existe. Y realmente si estábamos teniendo problemas muy duros de acoso laboral. Y luego de ahí derivan el acoso sexual, o al revés, están combinados. Entonces tenemos que entenderlos, pero vamos a hacer comités transversales. Ahorita tenemos comités como CEPSI, pero que es vertical. Eso no funciona, ya vimos que no funciona. Necesitamos comités transversales, en donde actores de toda la comunidad estén integrados en el comité. De otra manera no se va a poder. Y la parte del esquema de jubilación, uno de los colegas que me invitaron a participar en este proceso tiene una propuesta, es una propuesta interesante que podría servir casi desde ya para jubilar una buena parte de nuestros investigadores más grandes, los que quieran. El esquema es bastante bueno, lo tenemos que presentar con números porque es muy complicado así, pero sí se tiene una posible solución. Sí. Gracias. Tenemos aquí otra participación. Hola, soy Rosa María de Infectómica. Entiendo todas las problemáticas que presentas y creo que muchas de ellas son bastante certeras al interior de la institución. Pero yo creo que en este momento uno de los problemas más importantes que aqueja a la institución, como lo decía Apolo, es la falta de dinero. ¿Y por qué? Porque a este gobierno no le interesa la ciencia. Y el CIPESTAB realmente no es una institución que le interese al gobierno. Entonces, necesitamos una cabeza en el CIPESTAB que tenga el suficiente liderazgo para representar una institución tan valiosa como esta y venderla de tal manera que haya recursos para esta institución. Porque no va a haber recursos para los equipos obsolescentes, no va a haber recursos para eso, no va a haber recursos para inyectar a las nuevas áreas, no va a haber manera de crecer al CIPESTAB, no va a haber manera de contratar nuevos investigadores si el CIPESTAB no tiene recursos y si al CIPESTAB no se le inyecta dinero. Entonces, la cabeza que representa el CIPESTAB en los próximos años, nos quedan 2 de este sexenio y esperemos que no llegamos al siguiente, pero que tenga que convencer de que esta es una institución valiosa. Y hay gente muy valiosa en esta institución que no se ha sabido vender, a lo mejor no hemos sabido venderla de la manera adecuada. Sin embargo, algo se tiene que hacer urgente. Ahora, el área biológica, y entiendo perfecto lo que comentaba el doctor Polo, es importante que vayas al área biológica. Nosotros de verdad sin dinero no hacemos nada. Necesitamos dinero para los reactivos, para los equipos, para que los estudiantes salgan los grados. Nosotros no podemos tener estudiantes y graduar estudiantes si no tenemos dinero. El CONACYT ha cerrado las puertas cada vez más y tú lo has visto y todos los hemos visto. No tenemos dinero para proyectos, no se abren convocatorias. Ahora tenemos los recursos a los bienes ancestrales y este tipo de cosas. Y entonces no se está invirtiendo en la ciencia. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Eso es muy importante. La otra, el asunto de la jubilación. Los últimos 4 directores nos han vendido el asunto de la jubilación y no se ha resuelto. Seguimos en las mismas. Y nos seguimos haciendo viejos y nos seguimos ocupando los espacios y seguimos sin crecer con gente nueva. Entonces necesitamos soluciones. Entonces yo el asunto, entiendo muy bien tu planteamiento, veo muy bien tu planteamiento en el sentido de cuáles son las problemáticas al interior. Es importante verificar esas problemáticas al exterior de la institución que son súper importantes. Y la otra es presentar soluciones, esa parte es súper importante. Esta parte que nosotros como
comunidad de Cinvestav tenemos que evaluar y tenemos que ver en el nuevo director. Tienen que presentarnos soluciones que realmente consideremos que sean viables y que sean que nosotros podamos implementar y que toda la gente de Cinvestav, no solo los investigadores, sino los técnicos, los auxiliares, todos podemos implementar y además podamos unir fuerzas para poder conseguirlas. O sea, yo creo que esa parte es súper importante, ¿sí? Y la otra, bueno, solamente una nota, durante la pandemia se presentaron 60 proyectos del Cinvestav en el área biológica para hacer frente a la pandemia. Sí trabajamos, sí se tuvieron proyectos a través de AMEXID, gracias a que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que los proyectos en ciencia todavía valían la pena. Sí tuvimos proyectos y sí sacamos resultados y sí se trabajó durante la pandemia. Gracias. No, sí, lo último, entiendo eso, pero primero, no se hicieron de conocimiento público nacional, primero, y segundo, nunca se vio una estrategia institucional. Ese es el punto. O sea, los investigadores de Cinvestav son muy valiosos, pero no pueden seguir trabajando ellos solos y picando piedra. Sí, se hicieron de hecho se presentaron hasta el coloquio. Estuvimos ahí, yo vi los coloquios, pero hace falta más fuerza. Porque si no, precisamente, ¿cómo vamos a traer el dinero? Necesitamos hacerle un poquito como le hace la UNAM. O sea, la UNAM llega y en todos lados la UNAM es perfecta, es muy buena, y pues siempre les dan cosas. El Cinvestav siempre está acá haciendo en sus laboratorios investigadores. Necesitamos, ahora sí le voy a decir esa palabra, cacaraquear. Hace falta eso. Pero sí, lo que apunta Rosa María realmente es importante. Hace falta explicar exactamente cuáles son las soluciones, porque aquí puse muchas preguntas, muchos problemas, y soluciones solamente las esbocé. Pero vamos a ir a los colegios para explicar de manera puntual cómo vamos a atacar cada punto. O sea, lo que quisiera yo mostrarles es que estamos muy conscientes de todos esos y sí tenemos soluciones para prácticamente todos. Ahora, muchos de esos requieren que ustedes nos ayuden, porque nosotros solos no podemos, se requiere que la institución vaya como una unidad. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa, soy del departamento de infectómica, también pertenezco al área biológica y también me uno a lo que antes se comentó, que se le extiende la invitación a quien nos acompañe y vea realmente las necesidades, las carencias, y particularmente voy a hablar desde la perspectiva de mujer. Las mujeres somos bien fundamentales en todas las áreas, obvio en la ciencia también lo somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta va encaminada al punto número 4, que es ausencia de la aplicación de protocolos de atención a problemas de acoso laboral y o sexual. Históricamente se acaba de crear una comisión de género. ¿Cuál es su plan para darle seguimiento a esa comisión? ¿Cómo plantea fortalecer esa comisión? Bueno, básicamente, a ver, entiendo primero lo que me dices de las mujeres, de la biología. Por ahí Leopoldo dijo que no conocía yo las áreas biológicas. Tiene razón, pero no completa, porque tengo una hermana bióloga y mi hija está estudiando biología y me bombardean con las cosas importantes de la biología todos los días. Entonces sí soy consciente de la importancia de la biología. Claro que yo no tengo un doctorado en biología, yo no puedo competir con ninguno de los investigadores que tenemos en el Cinvestav en esa área, pero no se trata de competir con ellos, se trata de entenderlos y ayudarlos. Y creo que entiendo algo. Ahora, mi hermana, por ejemplo, es catedrática de la Autónoma del Estado de Morelos, ¿sí? Y a ella la están demandando junto con todo el claustro de profesoras, porque un profesor que fue despedido de la universidad por acoso las contrademandó a todo el claustro porque dice que lo difamaron. El profesor está despedido, el director de su facultad está despedido, y ahora están en contra del rector que fue quien se atrevió a despedirlos. Entonces, estoy muy consciente de esos problemas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? El comité que ya existe lo vamos a integrar con un comité transversal más grande para atender eso. O sea, yo sí creo que el problema que tenemos en el Cinvestav es una mezcla de laboral y sexual. Pero creo que se puede corregir si lo atendemos muy temprano. Eso es lo que vamos a intentar hacer.
Ok, en ese sentido, ¿usted cuántas acciones podría tolerar para que se le dé seguimiento a estas personas que son presuntos acosadores? ¿Piensa tolerar una acción, 2 acciones, 3 acciones? ¿Cuántas acciones piensa tolerar su administración si es que llega para que este problema pues, no crezca? Es bien sabido en Cinestap que estas cuestiones son bien complicadas y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Ahora, por el otro lado, también hablo por parte de los estudiantes. Los estudiantes sí somos parte fundamental del Cinestap. Somos si no es que también parte del motor, recordando su símbolo que usted nos hizo, nosotros sí somos los pasajeros, sí vamos viendo las partes bonitas, pero también podemos ser parte del motor. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos el respaldo de que se cree un consejo y que nos tomen en cuenta para ver realmente las necesidades que nosotros tenemos como estudiantes, qué nos aqueja a todos y cada uno, y usted ¿piensa dar algún seguimiento con respecto a eso? ¿Piensa crear algún consejo, algún frente estudiantil como para que esté en contacto más directo con usted ante las necesidades de nosotros los estudiantes? A ver, primero, vamos a empezar por el último. A ver, yo no puedo crear ningún frente estudiantil porque ya no soy estudiante. Lo que sí es reconocer lo que ustedes creen. Sí, más bien. Eso primero. Segundo, de atrás para adelante, el símil. A ver, el símil que puse, podemos verlo como un modelo, ¿verdad? Los modelos no siempre son perfectos ni un fiel reflejo de la realidad. Es una aproximación. ¿Sí? Entonces lo quise poner, los estudiantes son los pasajeros, porque de alguna manera pues ustedes vienen aquí a obtener un grado, a capacitarse, etc. No estoy diciendo que no contribuyan a las labores especiales del motor, O sea, decir nada más eso. Y la primera, respecto de cuántas acciones se van a tolerar, no entiendo bien la pregunta, porque realmente no se debe tolerar ninguna. O sea, aquí realmente no se trata de si toleramos o no toleramos, se trata de aplicar un protocolo. ¿Me explico? Y ese sí se tiene que aplicar al pie de la letra. ¿Sí? O sea, no se trata de que qué acción voy a tolerar, sino es que son muchas facetas. ¿Sí? O sea, en la mayor parte de los casos, la víctima tiene razón. Pero hay otros casos en los que no necesariamente, entonces debe haber un protocolo de seguimiento. Y ese es el que tenemos que instrumentar y es el que tenemos que garantizar que se va a aplicar. Para hacerlo necesitamos comités transversales, no verticales. Porque entonces todos los miembros de la comunidad van a tener que decir allí y van a tomar resolución. Eso es lo que se va a hacer. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de los participantes remotos. Bueno, sí, a ver. Hay una pregunta de María Pilar Méndez Castrejón por chat. Y una observación. Dice, ¿cuántos investigadores tienen proyectos financiados? Esa es una buena opción para allegar recursos a la institución y no depender de recursos federales. Pregunta, ¿existe la posibilidad de hacer viable el ingreso de recursos a través de servicios profesionales? A ver, vamos a contestar la primera. Aquí, nomás que tengo que acudir a por favor. Perdón, porque aquí tenía la cifra exacta. No. Déjenme ver dónde está. Básicamente, teníamos 600 proyectos en desarrollo promedio al año. Actualmente solo tenemos 340, de los cuales un 25% ya concluyeron. O sea que básicamente estamos casi a la mitad de lo que teníamos en matrícula, en proyectos. ¿Sí? Entonces sí es grave lo que está apuntando por ella. Y bueno, de tener, ¿cómo decías? Proyectos. ¿Existe la posibilidad de hacer viable el ingreso de recursos a través de servicios profesionales? O sea, siempre ha sido. Está en los reglamentos, lo que pasa es de que tenemos que ponerlo a operar de manera realmente eficiente, pero sí, la posibilidad siempre ha estado. Sí, Mauricio, quería también aquí
joven. Es que no, está tan ¿se escucha? Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Habla Michael, de maestría, posgrado de maestría en el departamento de infectómica. En primera instancia, un comentario, en segunda instancia, una observación y en tercera instancia, una pregunta. En primer lugar, hago eco del sentir de la comunidad, que ya venimos repitiendo. Lo invitamos a que conozca de primera mano al área biológica. Lo enfatizo haciendo eco de lo que sentimos como comunidad. En segundo lugar, también pues bueno, los estudiantes de lo que ya planteó en antecedentes y de lo que plantea en perspectiva como una forma muy utópica, más allá de disfrutar el viaje siendo estudiantes, me llamó mucho la atención que siendo estudiantes somos de los que más padecemos ansiedad, depresión, problemas personales, o sea, aún veo muy lejana todavía esa utopía en el disfrutar del estudiante. Entonces esa observación me llamó mucho la atención y ojalá se pueda hacer también eco en lo que comenta la compañera, en ir reconociendo a los grupos estudiantiles, porque más allá de disfrutar el viaje, no lo es así en todos los sentidos, porque somos parte de los laboratorios, hacemos trabajo de investigación, somos casi el futuro de lo que se está planteando en un presente. Entonces es ahí donde enlazo la siguiente idea. Esos estatutos que se plantearon hace 61 años, el 17 de abril de 1961, parecieran seguir obsoletos tras más de medio siglo aún. ¿Cuál es su posición ahorita, actualmente? ¿Y cuál es su perspectiva en su plan de trabajo? También sabemos que todo es prioridad, ¿verdad? Pero en la posición de los alumnos, aparte de reconocer y aparte de querer disfrutar el viaje, ¿usted cuál es su posición? 100% apoyo a los alumnos, escucharlos, tener una comisión que dé atención prioritaria, ir a visitarnos. O sea, es ahí donde me entra el conflicto en mi propia cabeza de la utopía y de lo que padecemos actualmente y de lo que venimos padeciendo desde hace 61 años. ¿Qué opina usted? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, primero, yo soy producto del Ciberestado. Yo fui estudiante como lo eres tú ahora. Y entiendo lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero te puedo decir que finalmente yo, con todas las limitaciones, carencias, yo disfruté el viaje de Ciberestado. Ahora, tal vez era otro tiempo. Entonces tenemos por lo menos que llegar a eso que teníamos en ese entonces. Segundo, me dices que los estudiantes sufren depresión, sufren problemas de diferente naturaleza emocional. No, te voy a decir algo que realmente aquí nadie sabe. Y lo voy a decir precisamente para responder lo que me estás diciendo. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Leeds, tuve necesidad de ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque las presiones sobre todo en el doctorado, tener trabajo original, son tremendas. Es muy complicado realmente ser un científico. Y en un momento me quebré. Y tuve que ir al psicólogo. Lo digo realmente sin pena. Así sucedió. ¿Sí? El psicólogo me ayudó. Y en unos pocos meses estaba yo de vuelta. Aquí no tenemos psicólogo. Una de las cosas que tenemos que hacer es tener un psicólogo. Es muy importante porque hemos tenido algunos episodios que no quiero comentar aquí, pero son conocidos y no queremos que se vuelvan a repetir. Entonces, los estudiantes, claro, son el futuro del Ciberestado. Es la razón de ser del Ciberestado. Dije, vamos a hacer un viaje. El viaje no tiene sentido si no llevamos los pasajeros. ¿Sí? Entonces, ustedes son muy importantes. Dijo tu compañera, necesitamos organizarnos, organícense y podemos trabajar en conjunto. ¿Sí? Quisiera agregar.
Muchas gracias. Finalmente, el sentir de la comunidad nos hace a veces quedarnos del lado de la audiencia o quedarnos de este lado, pero sigue siendo compartido ese sentir. En este momento me gustaría hacer una invitación general, obviamente, porque es aquí donde nosotros, en nuestra responsabilidad cívica, deberíamos de estar participando en su mayoría, y se los digo desde posición de alumnos, porque este es el momento de brindar la atención que ellos nos están planteando en sus propuestas. Porque una vez llegado a la posición, al poder, le cedemos el derecho de la toma de decisiones. Y es ahí donde después viene nuestro continuar en el sentir. Entonces, ojalá y podamos seguir integrándonos comunidad como comunidad sin restar para que no sigan pasando estas problemáticas. Se los digo como posición de alumno. Tengo muy poquito tiempo, pero me doy cuenta de que pasan cosas muy complejas y desafortunadamente por temor, por represalias, por miedo al poderío, por muchas situaciones muy complejas, no nos atrevemos. Pero es aquí donde la decisión de la comunidad debería estar, en primer lugar, participando y cuestionando lo que se está proponiendo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas palabras. Sí, a ver, somos conscientes, no para contestar, aunque no me preguntaste, pero somos conscientes de lo que el poder ocasiona. Somos muy conscientes, estamos tomando contramedidas para que eso no ocurra, porque lo que queremos es tener una administración, una dirección abierta, que pueda llegar a las personas como antes sucedía en este siglo estado. Antes uno llegaba y en ese momento el director lo recibía si tenía la oportunidad de recibirlo. Eso se perdió hace mucho. Soy Juana Calderón del Departamento de Biología Celular, auxiliar de investigación. Agradezco mucho el acercamiento con la comunidad y creo que ahí falta un aspecto muy importante. Otra vez incidiendo en la comunicación, no sabemos, o es una parte importante, cuántos miembros de la comunidad, por ejemplo, fallecieron o ya esas áreas están descubiertas. Entonces hemos visto también por jubilación, muchas personas se han jubilado, entonces hay una sobrecarga en algunas áreas de trabajo. Entonces, al menos no sabemos cómo está esa condición de contratación de personal para que efectivamente se cumplan las funciones en las diferentes áreas. Creo que ese es un factor muy importante. No sabemos incluso cuántos decesos se dieron por esta condición de pandemia. Escuchamos y vimos por algunas notas de la comunidad, pero en las áreas no sabemos, solo los que están en esas áreas saben la carencia que tienen. Ese es un factor importante. Aunado a lo que el chico comenta respecto de los estudiantes, claro que los estudiantes son un elemento muy importante de esta comunidad y un factor importante que está ocurriendo, aparte de los factores de salud que todos estamos viviendo, ¿sí? Incluso los que padecimos COVID, es que las instituciones de seguridad social los atienden como si fueran personajes de segunda, no les dan una cita telefónica como a los trabajadores. Ellos simplemente, si tienen un espacio, se los dan, y si no, no. Ha habido estudiantes que se quedan todo el día esperando ahí en las clínicas a ver si les dan una cita. Cuando yo llegué aquí al CIMESTAB, los estudiantes eran atendidos en el MIC, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. A mí me parece que por seguridad, pues los estudiantes deberían tener mejores condiciones. Y un tercer factor que yo veo y que no está reflejado en sus observaciones, que puede ser no muy prioritario, pero yo creo que sí, es el factor ambiental. En el CIMESTAB hay muchos árboles que están enfermos y eso a la larga también es un factor de riesgo para la comunidad. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me parece importante que se incluya y que se discuta y en su momento pues, se aborde. Bien, muchas gracias. Bueno, empezando de nuevo de atrás para adelante. Aquí tenemos la posición de jardinería. No tenemos aquí a nadie de jardinería. Entonces, la tercera pregunta, vamos a tener aquí a alguien de jardinería y cuando la conteste. Entonces, es por eso que yo quería que se subieran todos aquí, porque la responsabilidad no nada más es para el próximo director o el director actual, es compartida. Y ahora, regresando un poquito, la primera
La primera observación que tiene que ver con las personas y las plazas. En Intendencia tenemos 60 plazas de las 90 que había. En Vigilancia andamos también con reducciones del orden del 30%. Entonces ahí lo que nos han dicho es que no se pueden haber contrataciones porque el gobierno federal tiene restricciones. Lo que dice la doctora Rosa María del Ángel, ella dio al clavo. Todo esto es muy bonito, pero si no hay dinero no se puede. Entonces necesitamos ver realmente qué pasa, porque la administración actual no nos dice con claridad, simplemente dice no se puede. Entonces hay que buscarlos como sí, no los como no. Y la otra me decía lo de la seguridad social. Bueno, a ver, ahí me pones en conflicto. Me pones en conflicto porque yo creo que todos nosotros participamos con nuestros impuestos. Y entonces tenemos que exigirle al ISSSTE que nos dé el servicio que merecemos. O sea, yo no estoy de acuerdo en que nos salgamos y que tengamos que pagar el MIC o cualquier otra institución. Ahí sí, discúlpame, y soy muy sincero, necesitamos presionar para tener condiciones adecuadas en nuestro ISSSTE. Sí, perdón. Pero es que la situación es que se declara el servicio bien. Es que mi observación no era que hay que irnos a la privada. No. Claro, hay que fortalecer las instituciones de salud. Es necesario, prioritario. No, mi comentario iba en el sentido de que se hiciera algo para que los estudiantes pudieran hacer una cita en el ISSSTE como los trabajadores, que no tengan que ir a hacer fila y a ver si hay un lugarcito y los atiendan. ¿Sí me explico? Ya. ¿Sí? Ya, eso sí. Que tuvieran garantías. Sí, no, bueno, por ejemplo, ahorita comentar que mis estudiantes que acaban de ingresar me están diciendo que no los atienden en el ISSSTE porque todavía no tienen la que. O sea, estamos en problemas. Sí. ¿Va a participar, Lina? Sí, muchas gracias. Adelante. Ana Cristal Hernández, soy profesora invitada en el centro, también fui alumna hace, yo quisiera pensar que no mucho. Y me gustaría hacer, bueno, primero de todo pido una disculpa porque llegué tarde, lo estaba siguiendo en línea, pero también es una cordial petición al equipo técnico porque la gente que está en otras unidades tiene muchos problemas para escuchar, entonces creo que también eso se tiene que mejorar para siguientes foros. Y bueno, ya quizá por ello mismo vaya a preguntar algo que ya se haya comentado al inicio. Primero, con relación, evidentemente, como ya lo comentaban antes aquí otras personas, las mujeres tenemos, de por sí hay una deuda histórica, creo yo, con el género femenino, pero más allá de eso y centrándonos en lo que hoy sucede, ¿no? Este comité de ética, ¿no? Que antes se llamaba CERCI, y ahora la Coordinación de Igualdad de Género, yo me pregunto, entonces, relacionado, ¿no? Con todo el respeto que me merece Salto, creo que ser parte de, tener conocidos, tener familiares que sean parte del género no nos hace ser conscientes de ello. Y al final no me gustaría que todo se termine como no, seguramente no soy la única, ¿no? Cuando vemos las conferencias del presidente todo se reduce a él. Entonces creo que ser conscientes y tener una visión, ¿no? Yo no alcanzo a ver qué sucede, por ejemplo, con los estudiantes de hoy en día porque yo no formo parte de ese colectivo, pero sí me gustaría saber cuáles son las consideraciones que tienes, por ejemplo, en cuanto a las personas que van a llegar contigo, en caso de ser así. ¿Has considerado la presencia de mujeres y cuáles serían las posiciones que tendrían o cómo deberían estar? Eso por un lado. Por el otro también recuerdo que hablando de los estudiantes, ¿no? En algún momento se comentó, se pidió que en la guardería recibieran también a sus hijos porque era muy complicado, hubo ahí algunos problemas con el sindicato y demás. Creo que decir simplemente vamos a conversar con la gente, también creo yo que hace
haría sentido si solo se tratara de platicar y así pudiéramos resolver. Pero también entran en juego muchísimos otros factores, intereses de cada grupo, etc. Y esto de conseguir dinero, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, pero nuevamente creo que nos haría falta y nos hace falta un poco más de conocimiento del funcionamiento gubernamental, no más allá de desacreditar. Creo que es muy fácil ser oposición y estar en campaña y prometer, no le quita nada a nadie, al contrario, pero ya en la realidad, ¿no? Estando allá, pues uno se pregunta, ¿y por qué yo no sabía esto antes? ¿Por qué no me enseñaron esto? La UNESCO ha comentado que para que podamos alcanzar, por ejemplo, los objetivos 2030 necesitamos cambios radicales en las universidades. ¿Qué cambio radical estarías pensando tú en poder realizar en nuestro centro, por ejemplo, en el CIMESTAP? ¿No? Y esa pregunta la hago porque la UNAM, ¿no? Decían, el principal problema que tuvimos en la pandemia fueron las clases en línea y vamos a solucionar las clases en línea. Realmente, claro, ese es un problema, pero si nos quedamos allí, vamos a seguir atendiendo gente y no lo importante, ¿no? Entonces, ya, perdón que me tome demasiado tiempo, nada más para finalizar, ¿cómo planeas elaborar un plan transversal para incluir mujeres y para atender justamente el punto 4 que tienes allí? Porque hacer equipos muy grandes funciona, pero siempre tiene que haber algún responsable, porque si no, actividad de todos es actividad de nadie y no llegamos a tener resultados. Segundo, este reconocimiento de las agrupaciones estudiantiles, ¿no? Si bien tú no lo puedes generar, sí lo puedes, como decían hace rato, ¿no? Ser bienvenido, estar abierto a. Y creo que esta última, ¿cuál cambio radical podrías pensar tú? ¿O cómo podríamos ayudarte para tener alguno que pueda funcionar para el beneficio de la comunidad? Gracias. Bueno, es muy fácil, el cambio radical ya lo dije cuál es. Tenemos que estar unidos, es la inclusión. Ese es un cambio radical, el CIMESTAP se fue separando. Tenemos que regresar, ¿sí? Ahora, ¿cómo me van a ayudar ustedes? Para empezar estando aquí. ¿Me explico? O sea, no se puede que uno nos invita, necesitan estar aquí para tomar decisiones conjuntas. Ahora, me dices, ¿cómo hacemos si tiene que haber alguien a la cabeza? Es que las organizaciones las tenemos. El CIMESTAP tiene organizaciones. Lo que pasa es que no están operando porque son muy verticales, hay que hacerlos transversales. Pero sí, las organizaciones están allí. Ahora, tal vez muchas de las cosas que yo haya dicho, tal vez no te hace sentido porque eres muy joven. No alcanzaste a saber el CIMESTAP del que estoy hablando en algunos momentos, el CIMESTAP en su apogeo. O sea, yo viví ese CIMESTAP cuando era estudiante aquí hace muchos años, no voy a decir ya cuánto. Entonces, realmente se puede, porque ya se pudo cuando teníamos esa unidad. Entonces sabemos que se puede y lo vamos a hacer si logramos llegar todos en combinación. Una pregunta, comentario de lo que tú Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Daniela Ramos, soy estudiante de doctorado de infectómica y bueno, mi pregunta o mi comentario es relacionado a lo que decía Ana. Que tenga en cuenta lo de las guarderías, porque nosotros como estudiantes, hombres y mujeres, muchas veces necesitamos un lugar para cuidar a nuestros niños, ¿no? Y evidentemente la guardería podría estar disponible, pero por circunstancias que desconozco, se perdió ese beneficio para los estudiantes que en un tiempo se tuvo. Y ahorita mismo uno vaya ahí y pregunta y le dicen que como estudiante no tiene beneficio de ese derecho, pero esa guardería pertenece al ISSSTE. Y estamos, ¿cómo se dice? Somos beneficiarios de ese seguro, pero no podemos tener ese beneficio. Y dicen que eso está, bueno, resguardado por el sindicato. Esa es la excusa que nos dicen en general. Eso lo maneja el sindicato. Y como los estudiantes dejaron perder ese derecho, pues ya va. No pueden beneficiarse de eso. Entonces, algo para que tengan en cuenta
y lo planteo entre sus propuestas, porque lo necesitamos. Y de verdad esa guardería está casi sola, o sea, muchos niños lo tienen. Entonces, entiendo perfectamente bien. ¿Sí? Gracias. Mira, por ejemplo, me gustaría aquí estar un espacio para jardín infantil. Eso que me estás diciendo lo podrían explicar ahorita, pero no está. ¿Sí? Entonces, bueno, no importa. Vamos a traer a las personas de jardín infantil aquí y nos van a explicar qué está pasando en algún momento. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, yo he tenido 2 estudiantes mujeres con sus hijos y les han negado el servicio. Pero yo, desde mi posición de profesor, no pude hacer nada. Ahora podría ser distinto. ¿Va? Ahora, hablando de la parte que Alma estaba por ahí comentando, que tal vez no terminé, ¿verdad? Pero, y lo quiero decir ahorita, cuando una de ellas estaba embarazada y iba a tener su niño, yo le dije, vete a tu casa. Le di un plan de trabajo muy detallado de todo lo que tenía que hacer. Le dije, pero quiero que te vayas a tu casa, desde allá lo haces. Y regresas 40 días después de que nazca tu niño. Y le di desde antes que se fuera. Total, fueron como 3 meses que le dije que descansara en su casa, pero trabajando. ¿Lo crees? Que mujeres aquí mismo, de la parte que le corresponde del seguimiento de becas, no le querían dejar ir. Mujeres. Entonces no nada más es una situación así, sino que las propias mujeres a veces están jugando en su contra. Yo me molesté mucho y al final de cuentas se fue ella y tuvo su bebé y todo muy bien. Entonces claro, o sea, las mujeres tienen esa parte que se requiere apoyo, porque si no, un doctorado, una maestría es muy pesada sin esos apoyos. Vamos a revisar eso. Pero esta declaración sobre la guardería. Ajá. La guardería no depende del ISSSTE, la guardería depende del CITESCAP, el sindicato no maneja la guardería y el sindicato no fue quien cortó esa prestación para las estudiantes, fue la administración. Entonces les decía, la guardería no depende del ISSSTE, es una guardería que depende netamente del CITESCAP y no fue el sindicato quien cortó esa prestación, fue la administración en su momento que cortó esa prestación. Entonces, eso no es cierto. Sí hay que aclarar toda esa situación. Permítame, hay algunas preguntas también de la gente que está conectada. Aquí teníamos también 2 preguntas esperando. Vamos a hacer una de las que son remotas, por favor. Oye, nomás una aclaración. A ver, yo no quisiera cansar a los asistentes. Ahorita ya tenemos un poquito más de 1 hora. Entonces no sé cuánto tiempo nos vamos a extender para que tú lo definas. Adelante, ahorita no. Ofelia Legovich Mendoza, del chat, plantea la observación: antes cerraban el ejercicio fiscal por ahí del 20 de diciembre, pero al transcurrir los años ya cada vez más temprano, esto trastorna mucho. Además, el ejercicio no se abre hasta por ahí de marzo o abril. Comentario de Ofelia Legovich. Mi comentario y pregunta de María del Pilar Méndez Castrejón: ¿qué porcentaje de presupuesto del CINDESTAP proviene de los recursos que llegan por los servicios proporcionados por el CINDESTAP? Bueno, la segunda, la respuesta exacta no la sé, pero lo que sí sé es que es poquito, es un porcentaje mínimo. La primera, respecto del cierre del ejercicio, pues idealmente yo no quisiera que cerrara el ejercicio, porque todos los proyectos que tenemos, y sobre todo si son con la industria, no respetan el cierre. Pero esas cosas, exactamente, pero eso nosotros no podemos realmente controlar. Hay que revisar con Hacienda y ver qué se puede hacer ahí. Eso ya es una restricción federal que tenemos que de alguna manera vivir con ella y vamos a intentar hacerlo lo más eficiente posible, ¿verdad? Pero no podemos hacer lo que la ley no nos permite. Se apagó. Bueno, sí, tenemos aquí ya en fin una pregunta y otra por allá. Después pedimos a los demás que quieran participar. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, soy Patricia Talamás de Infectómica para no variar.
Mi pregunta va en relación un poco a los comentarios, tiene que ver con la administración. Yo creo que la administración cada vez se ha ido volviendo más compleja y nos complica muchísimo la vida, al menos en el área biológica, que dependemos de insumos todo el tiempo. Entonces, digo, no quisiera estar viendo hacia atrás, pero sí era mucho más fácil tener los recursos en tiempo y forma. Ahora los pedidos tardan muchísimo tiempo, o sea, no hay eficiencia en la administración, visto desde mi posición. A lo mejor alguien de administración me puede decir, doctor, es que pasa esto y aquello y demás. Yo, como veo a un director general de una institución, es trabajando muchísimo hacia afuera con la gestión para eficientar procesos, para explicar situaciones, para hacer comprender afuera lo que se requiere aquí adentro. Entonces, de verdad, hay reactivos que nos tardan meses, literal, meses. Entonces, para cuando llegan, unos ya se vencieron, otros las células se descongelaron, una serie de complicaciones. Bueno, no quiero profundizar más, pero trabajar sobre el aspecto administrativo. Sí, muchas gracias, Patricia. Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, y complementando lo que dijo Rosa María hace rato, ustedes tienen los refrigeradores. Sin los refrigeradores no pueden caminar. Nosotros hicimos un sistema de monitoreo de energía eléctrica y nos reporta todo lo que se consume en el centro. Ustedes consumen una cantidad bárbara de energía. Ya desde ahí, el área biológica necesita mucho dinero, nada más para mantener los refrigeradores prendidos. Porque cuidado que se nos apaguen, se nos descomponen todos y ya perdimos incluso experimentos que tienen ustedes de meses. O sea, en eso estamos conscientes. Ahora, nosotros tenemos un proyecto muy grande ahorita con la Secretaría de la Defensa Nacional. El licenciado Corona ha estado con nosotros en todo el camino y solamente con él a un lado se pueden mover las cosas. Y a veces ni siquiera él las puede mover. ¿Sí? O sea, el señor trabaja fuerte, pero tenemos un montón de trabas en uno y en otro niveles de la organización. Parece ser que el CIMESTAB no ha entendido qué cosas sí se pueden hacer. Por ejemplo, tenemos otro proyecto con CETEL y CETEL dice, ¿por qué puedes gastar lo que sea? Aquí está todo, aquí están los lineamientos, y el CIMESTAB es una trampa tras otra. Pues hay mucho miedo, digamos, en ejercer un centavo. La parte del TICS, de las computadoras, yo tengo 10 años, no puedo cambiar mi computadora. Eso tenemos que platicar con el gobierno federal, como dices, tenemos que cabildear, libérenos de esos grilletes, porque si no nos van a ahorcar. Estamos muy conscientes, y es cierto, y parte de lo que dijo Rosa María, tenemos que cabildear hacia afuera. Pero para poder hacer eso necesitamos que el CIMESTAB opere bien aquí adentro, para que el director tenga libertad de operar afuera. Si no, vamos a estar resolviendo cosas que no deberíamos estar resolviendo. El director tiene, como dices, que estar todo el tiempo en las cámaras de diputados trayendo recursos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra García del Departamento de Físicas del Personal Técnico. Me gustaría conocer, doctor, cuál es su opinión o su posición más bien en relación precisamente, usted habla de un trabajo en conjunto de que si estamos todos, pero efectivamente para la elección del candidato de la terna solo participan el personal académico, solo votan los profesores para elegir a los candidatos que se van a hacer. ¿Cuál sería su posición en ese sentido? De que toda la comunidad, incluidos los estudiantes, participaran en esta votación. ¿Es que quieres que te dé la respuesta políticamente correcta? No, la verdad. O la que es. Bueno, para darte la verdadera necesito que te vengas para acá. Ahí dice técnico, si no veo a nadie ahí. Entonces, por favor. Digo, necesitan ser partícipes de todo. Adelante, acá. ¿Sí? A ver, básicamente, ¿cuál es la respuesta para la compañera? El hecho de que los investigadores sean los únicos que toman la decisión es una regla que se tiene, digamos, por herencia. Y el primer proceso que se hizo, porque el CIMESTAB no tenía esa posibilidad antes, O sea, se luchó por tener eso. Se luchó por de alguna manera nosotros tener una voz hacia afuera
para nosotros incidir en la decisión del gobierno. Y entonces en ese momento los investigadores lucharon para tener voz afuera y lo lograron. ¿Sí? Ahora tenemos que revisar para avanzar un poquito más, para que toda la comunidad ahora se pueda pronunciar. ¿Sí? La estrategia de inclusión va por allí. ¿Sí? Entonces, estando ya, digamos, en esa posición, yo sería proclive a que eso sucediera. ¿Sí? Porque además se puede interpretar como que hay cierto clasismo ahí, ¿verdad? Entonces eso debería de eliminarse. ¿Sí? Entonces esa es mi respuesta. Bueno, vamos a leer otra pregunta de los remotos. Sí, un comentario del doctor Octavio Paredes López. Se han planteado aquí diversas preocupaciones que merecen atención. El doctor Orozco ha tocado una buena cantidad de ellas, por lo cual se felicita el doctor Octavio Paredes. Bueno, contestar nada más que agradezco mucho su comentario, agradezco mucho su intervención. Allá atrás, una pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Beatriz Urrutia. Nada más quiero confirmar la falta de comunicación entre las distintas áreas del centro. Sí, son muchas. Sobre todo de administración con los profesores y las secretarias del área biológica e ingeniería. ¿Sí? Ahorita desafortunadamente hay problemas con el presupuesto porque desafortunadamente el gobierno nos ha restringido muchas cosas. Ahora, yo digo que falta la comunicación entre las administraciones con secretarias de las áreas biológicas e ingeniería, porque cuando nosotros hacemos el trabajo, entregamos trabajo, nos dicen, no, esto no. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado, pero a nosotros no nos dicen nada. ¿Sí? No nos ponen reglamentos, no nos dicen cómo se tiene que trabajar. ¿Sí? También tenemos muchos problemas en la comunicación de la administración entre ellos, entre lo que es tesorería, contabilidad, no se comunican, no hay una logística, y una logística en donde deben llevar cómo va a ir el funcionamiento de la administración para que puedan funcionar bien los laboratorios. Esa es mi observación. Gracias. Sí, mira, eso lo tenemos muy identificado. Por ejemplo, la secretaria de la jefatura de la sección de comunicaciones que trabaja conmigo, le pasa exactamente lo que tú me dices. Entonces, para corregir eso, necesitamos hacer rondas de reuniones, o sea, comunicación, capacitación entre la parte administrativa y la parte administrativa también, pero de los departamentos. Por eso tenemos, y ahí lo pusimos, ¿no? Administración central y administración departamental. Están juntos porque queremos que estén juntos. Entonces, eventualmente vamos a tener que reunirlos para que nos pongamos de acuerdo. Porque o sea, hay percepciones equivocadas de todos lados. O sea, dicen, es que ellos son los malos, y luego es que ellos no me entienden. Tenemos que juntarnos y se pueden resolver esos detalles. Esos son detalles pequeños. Perdón, y supuestamente estamos en austeridad y de repente nos piden copias y copias y más copias y que nos dicen, está mal. Pues se supone que estamos en austeridad y debemos de ahorrar dinero en ese aspecto, ¿no? Ahora, por eso qué bueno que está organizando eso, porque la verdad nosotros sí tenemos muchos problemas para poder entregar documentación y nos quita mucho tiempo para poder entregar lo que los profesores nos piden. Bueno, eso se tiene que resolver a través de las plataformas de cómputo. Necesitamos tener el software operando bien. Y sobre todo una logística, doctor. Necesitamos interactuar. Es parte de lo mismo de la falta de comunicación. Sí, gracias. Bueno, no dejemos cansarlos. Hay muchas inquietudes. Vamos a recibir un par de preguntas que ya nos solicitaron del auditorio. Vamos a leer un par de preguntas externas. Y una de las preguntas que nos había pasado
el doctor se entrega de antemano y finalizamos aquí las preguntas, pero ya el doctor Álvaro les dio una dirección donde pueden escribir y él se encargará de contestarles. Buenas tardes. Muchas gracias, Aldo, por la invitación y esperamos que los demás candidatos hagan algo semejante, porque dependería de la disponibilidad de tiempo. Soy Yasuhiro Matsumoto, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, profesor. Son algunas preguntas o cosas que se me vienen a la mente. Bueno, pasamos por un gran impacto de pandemia y como que todavía estamos, pues, no recuperados todos, ¿no? Pero también como que no hay una directriz, ¿no?, de qué es lo que debemos hacer, si ya nos podemos quitar la cubreboca, cómo debemos actuar. Eso creo que también ha sido un poquito diferente, difícil de entender, y creo que tiene que ser muy determinante si regresamos con cierta forma y pues manteniendo la distancia, o simplemente ya esto es endémico. Entonces son varias cosas. Pero bueno, pasando a lo que yo quería comentar, no es estar pidiendo pergaminos, que si podemos hacer esto u otro, sino yo creo que ya sabemos que nosotros tenemos la forma de comunicarnos, expresar, pero también me pregunto por qué no hacemos esto antes de que se cambie la dirección. No sé si es porque haya habido, digamos, que se haya cerrado la puerta, que ha sido muy difícil la comunicación con la dirección o la administración. Eso podría ser una cosa, o la austeridad simplemente. Pero todavía está en función nuestro director, el doctor Muste, está secretario de Planeación, está funcionando, ¿no? Entonces, es una experiencia que tuvieron 8 años. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad? Creo que también es bueno saber qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, o simplemente está cerrada la puerta. Entonces, sí, sería muy bueno recapitular, conocer la situación que tuvieron los administradores, la dirección, qué es lo que pudieron, qué es lo que no pudieron. Creo que es una experiencia que debemos de saber, y obviamente el siguiente director debe saber qué experiencias tuvieron. Y creo que todavía estamos a tiempo de preguntar, a indagar a ellos, que todavía está en función, ¿no? Y no estar pensando cuando venga un nuevo, a ver si ahora se nos cumplen las esperanzas que tenemos, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa, y sí quería ver qué tan comunicado estás con ellos, o qué piensas hacer con ellos una vez que entres a la dirección, o para que logres. Pero si esa comunicación, continuidad en algunas cosas, habrá cosas que no hayan hecho bien y se tiene que continuar, y habrá cosas que no. Y el otro es, la segunda pregunta es, ¿qué tanto esperas de nosotros? O sea, habrá muchas cosas que como director lo podés hacer, ¿no? Y proponer y pues buscar. Pero habrá otras cosas que se requieren de apoyo de todos nosotros, o de personal, y qué bueno que ahorita nos estás juntando a todo tipo de personal aquí de Sunestad. ¿Qué tanto esperas de nosotros, o por comitiva, o personalmente, el apoyo para poder llevar a cabo? Obviamente aquí ya estás presentando la forma de organizar, ¿no? de constantemente tener la comunicación. Pero la participación de nosotros yo creo que es importante, aunque no todos estemos dispuestos. Esa parte me gustaría saber qué tanto esperas de nosotros. Bueno, gracias, voy a comentar, ahora voy a responder igual al revés. Primero lo último. ¿Qué espero de ustedes? Todo lo que puedan dar por su Sunestad. A lo mejor es demasiado ambicioso, pero pues es lo que necesitamos para que el Sunestad esté como queremos que está, ¿verdad? Ahora, obviamente, tampoco se va a exigir nada fuera de lo normal ni lo razonable, ¿verdad? O sea, simplemente vamos a trabajar todos por nuestra institución. Ahora, la primera, respecto de cómo estamos y qué pienso, pues, de la interacción con los actuales directivos. Bueno, nosotros trabajamos con el licenciado Corona, un día sí y otro también. Estamos involucrados en proyectos muy importantes para la institución, y él nos ha dado seguimiento. Yo he visto algunas cosas que se pueden hacer, otras me queda claro que son difíciles, y necesitamos tomar la experiencia de lo que ellos han estado haciendo, por supuesto. Respecto de qué vamos a hacer con ellos, no,
nosotros no, o sea, por ejemplo, el doctor Lustre pues es un investigador del Estado. Esperamos que, igual como todos, nos apoyen, creen, etcétera, lo mismo. Eso no cambia. Ahora, respecto de que sería bueno que ellos nos informaran y vinieran, escríbeles un correo y que vengan, invítenos. Digo, yo les he en muchas ocasiones pedido por diferentes cosas y de manera pública a veces que nos expliquen una cosa u otra y nunca me lo han explicado. Pero si tú logras que vengan aquí y que nos expliquen, adelante. Sí, vamos a intercalar con una pregunta remota. Hay algunas personas que quieren preguntar, pero hemos quedado con unas preguntas aquí, dos remotas, para no cansar a la gente. No sé, como tú digas, Mauricio. Sí. El usuario del chat EJ Luna comenta: falta un esquema apropiado de jubilación para auxiliares de investigación también. Muy bien, vamos a analizarlo. Vamos a la última pregunta que tenemos y ya finalizamos aquí con la persona que había levantado la mano. Nayeli March Martínez pregunta que se puede hacer la propuesta de tener un profesional de la pedagogía, la comunicación, la salud mental en cada unidad, y qué se podría hacer para tener este tipo de personal de apoyo en cada unidad. Bueno, esa es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Que se necesita una parte de apoyo psicológico, ¿verdad? Básicamente. Definitivamente tenemos que tenerlo. Vamos a ver cuál es el esquema y cómo podemos resolver eso. Eso vamos a considerarlo. Ahorita, bueno, no sabemos realmente, porque las plazas no existen, habría que revisar eso. ¿verdad? Pero vamos a ver, es algo que sí es importante. Buenas tardes, señor Juan Manuel Osorio, doctor, nos conocemos. Voy a hacer una pregunta porque creo que administrativamente hay puntos muy importantes. Ingeniería eléctrica, varias secciones, no hay jefes de sección y nada más todo recae en el jefe de departamento. Esto en las secciones, tanto auxiliares como ATM e investigadores, uno de los problemas que hemos tenido es precisamente la comunicación y la resolución de problemas. Porque al no haber jefe de sección tenemos que canalizarlo directamente al jefe de departamento y eso nos ha llevado a no haber respuestas y pues no se solucionan pues los problemas. Creo que, no sé cómo lo ve usted, doctor, pero ahí hay algo muy serio en ese sentido, porque aparte de esta no resolución de lo que se canaliza para solución de cada una de ellas, vemos también que muchos proyectos en el sentido de poder avanzar en la investigación, específicamente en ingeniería eléctrica y a lo mejor a nivel todo CIBESTAB, es que vemos que muchas de esas, se habla de las plazas. Ejemplo, bioelectrónica, 3 plazas vacantes de investigadores y que ya lleva varios años, 2 últimamente de 2 fallecidos, los investigadores, y una plaza que tiene ya como 4 años. Ante esto, ya lo dijo usted, vamos a ver, es cuestión de presupuesto, es cuestión de qué se quiere hacer. Pero en el sentido administrativo, el por qué eliminar o cómo ver, solucionar de que sí haya jefes de sección, y eso nos ayudaría mucho en el sentido de cada una de ellas para solucionar sus problemas. Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta, por lo que estoy hoy escuchando, la cuestión de jubilaciones. Yo le sugeriría, doctor, que todos los que estamos aquí presentes pudiéramos escuchar la mañanera del 9 de mayo, donde el señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos aborda el tema de jubilaciones, muy específicamente en el sentido de que dice que no puede echar para atrás todo lo que se hizo de Afores, pero que hay una gran idea de poder hacer cómo los trabajadores podamos irnos mejor jubilados. En el sentido muy específico, y esto tarea, yo se los sugiero, vean esa mañanera del 9 de mayo, dice que para que los trabajadores, tanto auxiliares como investigadores, para que pudieran tener una jubilación un poquito mejor, es que las prestaciones que tenemos en convenio interno se sumen al salario tabular, y esto incrementaría, en cuanto se dé la jubilación, un cálculo mayor. Yo nomás diría como sugerencia esta mañanera
hoy lo vuelve a abordar el señor presidente, vuelve a tocar el tema. Su compromiso es que dice que antes de que termine su mandato, tiene que sacar una resolución favorable a los trabajadores. Y hablo de los 3 sectores que hay en el Cinvestav. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, la última es de que por ahí hay una propuesta que ustedes mismos, a través de uno de los exauxiliares de ahí, de técnicos de electrónica, ya platiqué con él, y por ahí tienen una propuesta que ya están cambiando. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata y si se puede impulsarlo, vamos a hacer. Como bien dices, ahí es una cosa nacional, ¿verdad? No nada más es decir Estado. Pero vamos a intentarlo, pues, ¿sí? Y la otra, decía de los jefes, bueno, eso realmente, a ver, el doctor Silva tampoco creas que puede mover mucho, ¿eh? También tiene propuestas y todos no le han hecho caso. Entonces, por eso le pido al doctor y a su giro que les pida que vengan, porque no, o sea, el doctor Silva no le da respuestas, ¿sí? Porque él, ya no sé, no quiero ni especular, pero esa es la realidad. Entonces, aunque ahorita tuviéramos jefes de secciones, de todo no se puede hacer mucho, ¿eh? Eso se tiene que resolver, eso no es una cosa mayor. Bueno, vamos a finalizar con una última pregunta aquí de una de las mesas. Muchas gracias, soy Carlos Vázquez del Departamento de Infectómica. Es un comentario y reafirmar un compromiso. Nos has convocado a todos los sectores del Cinvestav y eso es primera vez que sucede, que lo hace una persona que intenta, que va a participar en el proceso de auscultación para ser director. Yo soy el auxiliar de investigación y yo creo que todos los auxiliares de investigación tenemos mucho que aportar para un buen funcionamiento del Cinvestav. Somos la interfaz en el laboratorio, somos como la bisagra, la conexión entre el investigador y los estudiantes. Y repito, como auxiliares tenemos mucho que aportar, pero también tienen mucho que aportar todos los demás sectores, los técnicos, los del bioterio, etcétera, etcétera. Como tú nos estás convocando, yo quiero aceptar este compromiso y decirte, como auxiliar, y conozco muchos auxiliares, compañeros míos capaces e inteligentes, reunirnos e ir con propuestas. Me gusta tu idea de hacer una gestión de puertas abiertas y ojalá y funcione. Es mi compromiso y espero que mis compañeros auxiliares me acompañen en esto. Estoy seguro que lo van a hacer además. Gracias. Muchas gracias, Carlos. De hecho, ahorita que estás diciendo, bueno, ya que lo dijiste, pues lo voy a extender. Ustedes son fundamentales por lo que acabas de decir, porque son una interfaz, sobre todo son los que tienen los laboratorios funcionando. Pero hay otra situación que no dije y que ahora es el momento en que Carlos lo está diciendo. El gobierno federal quiere que resolvamos problemas sociales y problemas de la ciudadanía, técnicos de la ciudad, etc. Es complicada la tarea, ¿sí? Y los auxiliares de investigación pueden ser la pieza clave para hacer esa solución. Y los investigadores, por una u otra razón, tenemos encima la COPEI, tenemos encima el SNI, está en una situación que nosotros difícilmente podríamos revertir. El SNI, por ejemplo, no lo vamos a poder hacer solos. La COPEI sí la podemos un poco modificar, pero la parte de cumplir con lo que nos están demandando ahora la sociedad, los auxiliares de investigación van a ser fundamentales. Y vamos a platicar con ustedes en qué sentido queremos de alguna manera que se sume, ¿verdad? Que sea beneficioso para ustedes y beneficioso para el centro y beneficioso al final para el país. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ya con esta participación vamos a cerrar. Aldo, si usted pudiera cerrar el evento, por favor, con algunas últimas palabras. Bueno, gracias, Mauricio. Pues darle las gracias a todos porque están aquí, muy en especial a los que están aquí en la mesa. Muchas gracias por participar. Como les dije, es una gran responsabilidad, pero también es un honor, ¿verdad?, estar aquí. Y a todos los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Y vamos a estar para ustedes en el correo que está aquí. Me pueden mandar sugerencias, opiniones, planteamientos, todo va a ser bien recibido. Y bueno, como ustedes saben, pues somos solamente un candidato, no sabemos qué va a pasar, vamos a nosotros hacer todo lo posible por servir al Cinvestav y eventualmente si llegamos
hacer eso una realidad, ¿va? Pero muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo pronto. Por ahí vamos a estar visitando los diferentes departamentos en los próximos días y ahí podemos ampliar un poquito más la propuesta y escuchar un poquito más de cerca otras inquietudes que tengan todos ustedes. Gracias a todos.